Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. La tensión sube entre Washington y La Habana. El régimen responde con dureza a Trump y Rubio en medio de una crisis que no da tregua. En paralelo, el escenario global se sacude, eliminan al jefe de inteligencia de Irán en pleno Teherán y la guerra entra en una fase más violenta. Y mientras el conflicto escala afuera, en Estados Unidos se aprieta el cerco judicial contra Nicolás Maduro. La justicia le da un nuevo revés. Además, Marco Rubio sale a desmentir al New York Times, dejando claro que la presión sobre el régimen continúa. Y atención, Miguel Cosío, en La Resistencia, conversa con el analista político Nick Gutiérrez sobre la jugada del régimen cubano para traer dólares del exilio. Y en Panorama al Día, Camilo Egaña explica, junto al coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Manuel Supervielle, sobre las estrategias del gobierno estadounidense para salir airoso de la guerra con Irán. Comenzamos. La tensión entre Estados Unidos y el régimen cubano vuelve a escalar. La Habana respondió con un discurso duro y desafiante a las recientes advertencias del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, en un momento marcado por contactos discretos, pero también por una crisis interna que no da tregua. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, acusó a Washington de mantener, según sus palabras, una guerra económica despiadada contra la isla, responsabilizando a Estados Unidos de la falta de acceso a financiamiento, tecnología y combustible. Pero desde la Casa Blanca, el mensaje es completamente distinto. Marco Rubio fue contundente. Asegura que el problema de Cuba no es externo, sino estructural. En medio de este escenario, Miguel Díaz-Canel también entró en la confrontación con un mensaje en redes sociales, elevando aún más la tensión con un tono provocador frente a Estados Unidos. Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional y usa un indignante pretexto: las alturas, limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas. Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades, hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Tono desafiante que vuelve a marcar distancia, pero que choca con una realidad cada vez más crítica dentro de la isla, porque mientras el régimen habla de resistencia, los cubanos enfrentan apagones, escasez y una economía que sigue deteriorándose. En los últimos días se han confirmado contactos entre ambos gobiernos, pero hasta ahora hay más mensajes que resultados. Y en medio de esa incertidumbre, el pulso sigue subiendo. Washington presiona, La Habana responde, y el pueblo cubano espera. La gran pregunta ahora es cuánto más puede sostenerse este enfrentamiento antes de que la crisis obligue a un cambio real, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El secretario de Estado Marco Rubio desmintió de forma categórica un reportaje de The New York Times que hablaba de una supuesta estrategia para provocar la salida de Miguel Díaz-Canel como parte de negociaciones con La Habana. Rubio no dejó espacio a dudas, lo calificó como noticia falsa y denunció que ese tipo de versiones se construyen sobre fuentes poco confiables. Pero más allá del desmentido, el punto clave está en lo que ese reporte sugería: una posible transición en Cuba que dejaría intacto el verdadero poder, es decir, cambiar una figura visible, sin tocar la estructura que ha controlado la isla durante décadas. Y ahí es donde la reacción ha sido inmediata. Dentro y fuera de Cuba crece una línea cada vez más clara: el rechazo total a cualquier solución que sea solo un maquillaje político, porque para muchos cubanos el problema no es Díaz-Canel, es el sistema que lo sostiene. Un sistema donde la influencia de la familia Castro sigue siendo determinante, más allá de quien ocupe el cargo formal. Por eso, cualquier escenario que mantenga ese control,
No sería un cambio, sería una simulación. En ese contexto, Rubio refuerza su postura. La crisis cubana no es producto de factores externos, es el resultado directo de un modelo político y económico que, según Washington, ha fracasado. Y junto al presidente Donald Trump, ha dejado claro que no habrá avances reales sin transformaciones profundas, no cosméticas. Mientras tanto, el cruce de versiones vuelve a poner en evidencia lo hermético que sigue siendo cualquier contacto entre ambos gobiernos. Pero el mensaje que gana fuerza es otro. No basta con mover piezas en la superficie, si el poder real sigue intacto, porque para millones de cubanos, sin un cambio de fondo, todo seguirá igual, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Y los responsables del gobierno no saben cómo solucionar la situación, así que es necesario poner a nuevas personas al mando, de eso se trata. La guerra en Medio Oriente entra en una fase aún más violenta, y en las últimas horas los golpes han sido directos, masivos y en puntos clave. Israel confirmó la eliminación de Ismail Khatib, jefe de inteligencia del régimen iraní, en un ataque aéreo nocturno en pleno Teherán. El bombardeo formó parte de una ofensiva más amplia contra estructuras de seguridad del régimen, mientras se anticipan nuevos ataques en las próximas horas. Pero el golpe más sensible fue contra la energía. Estados Unidos e Israel atacaron el campo de gas South Pars, el más grande del mundo, ubicado en el sur de Irán. Las explosiones provocaron un incendio de gran magnitud en la zona industrial de Asaluye, donde equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas. South Pars es clave. Produce cerca del 70% del gas que consume Irán, por lo que el ataque impacta directamente el corazón energético del país. En paralelo, el conflicto se expandió a Líbano. Las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva contra posiciones de Hezbollah, destruyendo depósitos de armas, lanzadores de cohetes y centros operativos. Uno de los ataques redujo a escombros un edificio en Beirut utilizado como base logística del grupo. Las imágenes muestran columnas de humo y estructuras colapsadas tras los bombardeos. La respuesta no tardó. Irán lanzó una nueva ola de misiles contra Tel Aviv, algunos con ojivas diseñadas para causar el mayor daño posible. En la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv, se reportaron vehículos destruidos, edificios dañados y decenas de heridos tras el impacto de los proyectiles. Equipos de emergencia trabajaron durante horas removiendo escombros mientras se activaban las alarmas en múltiples zonas del país. El conflicto ya no se limita a un solo frente. Ataques a instalaciones estratégicas, bombardeos en ciudades, incendios en centros energéticos y misiles dirigidos a zonas urbanas, todo ocurre al mismo tiempo. La magnitud de los daños y la intensidad de los ataques marcan un punto crítico, y mientras continúan las explosiones, el mensaje en el terreno es claro: la guerra ya está golpeando infraestructura clave, ciudades y recursos vitales, y la escalada sigue en curso. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un caso impactante cruza fronteras y pone nuevamente a Cuba en el mapa de una captura internacional. Un delincuente acusado de abuso contra un menor en Estados Unidos fue arrestado en aguas cubanas cuando intentaba escapar de la justicia. Se trata de Warden Bourne, quien era buscado tras no presentarse ante un tribunal en Florida. Según las autoridades, el hombre había comprado un bote y planeaba huir del país rumbo a Centroamérica, pero su plan se detuvo en el mar. Las autoridades cubanas lo interceptaron en aguas territoriales, luego de que el propio sospechoso alegara que su embarcación se había quedado sin combustible mientras intentaba continuar su ruta. Detrás de la fuga hay acusaciones graves. Bourne está vinculado a un caso en el que un menor fue hallado intoxicado, bajo efectos de drogas y alcohol, a bordo de su embarcación, lo que encendió las alarmas y llevó a su arresto inicial. Además, ya figuraba como delincuente sexual registrado y enfrentaba múltiples violaciones a las condiciones que debía cumplir bajo supervisión. Tras su captura en Cuba, se activó un operativo conjunto, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El sospechoso fue trasladado de regreso y ya se encuentra bajo custodia en Miami-Dade, a la espera de enfrentar nuevos cargos.
Las autoridades aseguran que ahora podría enfrentar consecuencias aún más severas por haber intentado huir del país. El caso, que hoy vuelve a tomar fuerza tras su captura en aguas cubanas, se remonta a diciembre de 2025, cuando el menor fue encontrado en condiciones críticas a bordo del velero del acusado, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La represión en Cuba vuelve a encender las alarmas. Al menos 15 personas fueron detenidas tras participar en protestas contra el régimen, en medio de un clima de tensión que no deja de escalar en la isla. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, varios de los arrestados, incluidos jóvenes, permanecen bajo custodia o en paradero incierto. Pero esto no es un hecho aislado. En los últimos días se ha intensificado el patrón represivo. Detenciones, vigilancia, amenazas. Todo como respuesta a un descontento social que sigue creciendo. Mientras el régimen había anunciado la liberación de más de 50 presos políticos, hasta ahora solo una parte ha sido excarcelada, mientras que al mismo tiempo siguen ocurriendo nuevos arrestos. Para muchos el mensaje es contradictorio. Promesas de apertura, pero más control en la práctica. Un ejemplo claro de esta presión lo vivió la periodista y activista Joanny Sánchez, quien este fin de semana fue impedida de salir de su propia casa. Estoy en los bajos de mi edificio y me he encontrado este ciudadano vestido de civil que no se ha identificado, que tiene la cara tapada, parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro y que asegura que no me va a dejar salir. Además de eso, hay otro operativo. Veo, por ejemplo, por aquí 2 señoras que no pertenecen a mi comunidad, una comunidad que conozco bastante bien, claro está, ¿no? Y entonces asegura él que no me va a dejar salir de mi casa. A ver, vamos a ver. Dímelo aquí frente a la cámara. Dilo. ¿Hay necesidad? No, sí hay necesidad porque me estás violando mis derechos. Me estás violando mis derechos. A ver, yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni prisión domiciliaria. Entonces, ¿por qué tú no me dejas salir? Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el motivo? Dime una razón. Yo debo decir que no puede ser eso. Lo debo decir. ¿Me puedes decir? ¿Y quién ordena eso? No sé. No sabes. O sea, tú puedes ser un matón, Ajá. puedes ser un delincuente, un criminal de ¿Usted sabe barrio. quién es? ¿Usted sabe? No, yo no tengo que saber nada. Yo soy una ciudadana que actúa según la ley. Ajá, ya. Si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué no puedo salir de mi casa? No puede. A ver, no puedo salir de mi casa. Ya saben. Lo dice él que no se ha identificado. Una medida que evidencia hasta qué punto se restringe la libertad de movimiento incluso a voces críticas reconocidas. Todo esto ocurre en medio de una crisis cada vez más profunda, y cada vez que ese malestar llega a las calles, la respuesta es la misma: represión. Hoy el escenario es claro: más protestas, más detenciones, y una tensión que sigue subiendo. Seguiremos informando. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El cerco judicial sobre Nicolás Maduro se aprieta en Estados Unidos. La Fiscalía Federal le dio un golpe directo a su estrategia legal al rechazar de forma tajante su intento de tumbar los cargos en su contra en Nueva York. El mensaje es claro: el caso sigue y no hay base legal para anularlo. La defensa de Maduro alegaba que no podía pagar adecuadamente a sus abogados debido a las sanciones impuestas por Washington, argumentando que eso violaba sus derechos constitucionales. Pero los fiscales no compraron ese argumento. Aseguran que las restricciones son completamente legales y que responden a las sanciones contra el régimen venezolano. Y fueron más allá. Maduro sí puede pagar su defensa, pero con su dinero personal, no con fondos del Estado venezolano. Ahí está el punto clave de la batalla. Según Estados Unidos, permitir que use recursos públicos sería violar directamente las reglas impuestas a entidades sancionadas. En otras palabras, no hay trato especial. Mientras tanto, los cargos que enfrenta no son menores. Maduro y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uso de armas de guerra y vínculos con el crimen organizado. Delitos que, de ser probados, podrían significar cadena perpetua. Ambos fueron detenidos en enero en una operación estadounidense y trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia. Desde entonces, se declaran inocentes y aseguran que todo se trata de una persecución política. Pero el proceso avanza, y ahora, con este revés judicial, la estrategia de la defensa pierde fuerza justo antes de una audiencia clave prevista para finales de marzo. El escenario está definido. La Fiscalía no retrocede. Los cargos siguen en pie. Y el juicio contra uno de los hombres más poderosos del chavismo entra en una fase decisiva. La pregunta ahora es: ¿cuánto más puede resistir su defensa frente a un caso que cada vez se cierra más?
informó Enrique López para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Cuba restablece el CEN tras 29 horas de apagón, pero siguen los cortes masivos. La Unión Eléctrica logró reconectar por completo el sistema eléctrico nacional unas 29-30 horas después del más reciente apagón total que dejó sin luz a todo el país. Fue el sexto blackout nacional en apenas año y medio y se produjo en medio de una crisis crónica de combustible y termoeléctricas averiadas. Aunque la red quedó técnicamente restablecida, el propio gobierno reconoce que continúan los apagones prolongados. En La Habana se reportan hasta 15 horas diarias sin servicio y en varias provincias los cortes llegan a 48 horas seguidas. Expertos estiman que sanear el sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra fuera del alcance de la economía cubana actual. Díaz-Canel dice que Cuba podrá autoabastecerse de arroz. En reuniones recientes sobre cooperación agrícola con una empresa vietnamita, Díaz-Canel aseguró que en poco tiempo Cuba podrá ser capaz de autoabastecerse de arroz, gracias a proyectos conjuntos y al aumento de áreas sembradas. Sin embargo, economistas como Pedro Monreal recuerdan que, según los últimos datos oficiales, alrededor del 95% del arroz disponible en Cuba proviene de importaciones y la producción nacional para consumo apenas ronda las 27.000 toneladas anuales. Para dejar de importar en 2 o 3 años, la cosecha tendría que multiplicarse hasta unas 600.000 toneladas de arroz de consumo. Un salto que los especialistas consideran muy poco realista dadas las condiciones actuales del sector agrícola cubano. Nuevos cacerolazos en La Habana, las protestas se extienden. En este contexto, los cacerolazos y protestas nocturnas en La Habana no se han detenido y ya acumulan más de una semana en distintos barrios. Vecinos de zonas como Nuevo Vedado, El Cerro, Marianao, Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, 10 de octubre y Guanabacoa han salido a balcones y calles a golpear ollas, quemar basura y gritar consignas contra los apagones y la crisis. Las fuerzas de seguridad han respondido con fuerte presencia policial y detenciones selectivas, pero los reportes independientes muestran que el malestar sigue extendiéndose, alimentado por la falta de luz, agua, alimentos y transporte. Silvio Rodríguez y Michelle Torres exigen un AKM si se lanzan tropas de Estados Unidos sobre Cuba. Silvio Rodríguez escribió en su blog que, ante una eventual invasión estadounidense, exige que le entreguen un fusil AKM y aseguró que lo dice muy en serio, a sus 79 años. El cantautor se alineó con el discurso de Díaz-Canel, que habla de una resistencia inexpugnable frente a los planes de Washington de adueñarse del país, sus recursos y su economía. En la misma línea, el presentador oficialista Michelle Torres ha repetido en televisión y redes que, si Estados Unidos se lanza contra Cuba, él también tomaría un AKM para defender la revolución. Utilizando un tono desafiante en medio de las amenazas de Trump y la grave crisis interna. Estas posiciones contrastan con las protestas actuales y con las críticas de quienes recuerdan que, mientras llaman a defender la patria con fusiles, el país vive apagones, falta de alimentos y un récord de más de 1.200 presos políticos. Terremoto de magnitud 6 sacude Cuba en medio de un apagón generalizado. Durante la madrugada de lunes, un sismo de magnitud 6 sacudió el oriente de Cuba, con epicentro en el mar cerca de Imías, y fue perceptible especialmente en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. El temblor coincidió con un apagón nacional que dejó a más de 9 millones de personas sin electricidad, telefonía e internet, en lo que supone el sexto corte eléctrico total en apenas año y medio. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró además réplicas de magnitud 5,8 y entre 4,1 y 4,7. Aunque hasta ahora las autoridades no han reportado daños estructurales de gran envergadura ni víctimas mortales. El evento se aumentó la sensación de vulnerabilidad en una población que ya sufre apagones de hasta 15 horas diarias en La Habana y cortes de hasta 2 días seguidos en varias provincias del interior. Crisis de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico. La falta de combustible está hundiendo aún más al turismo en Cuba justo cuando el turismo internacional vive su mejor momento desde antes de la pandemia. La escasez de diésel y queroseno ha provocado cierre temporal de decenas de hoteles, reducción de vuelos, reubicaciones de turistas y advertencias de viaje desde países emisores como Canadá, Rusia y Alemania. Aerolíneas han cancelado rutas porque no pueden repostar en la isla. Los cortes de electricidad afectan servicios básicos en instalaciones turísticas y muchos visitantes adelantan su retorno o deciden no viajar por miedo a quedar atrapados sin luz ni transporte.
Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Lo último que tenemos es que el presidente Trump ha dicho que Cuba está hablando ahora mismo con Marco Rubio se refiere él, y que pronto haremos algo al respecto. Y lo digo por esto porque el presidente Donald Trump ayer sorprendió cuando le dijo a los reporteros que para él sería un gran honor liberar a Cuba. Ustedes saben que ha ido variando. Primero había dicho que habría una toma amistosa con Cuba, después le dio un poquito la vuelta a la tuerca y dijo que podría ser una toma amistosa o no. El domingo a bordo del avión presidencial dijo que Cuba quería llegar a un acuerdo y que si no, pues nosotros haríamos, como se dice en inglés, lo que tendremos que hacer, es decir, haríamos lo necesario traducido al español. Y anoche dijo esto, que para él sería un gran honor liberar a Cuba. Y hoy, raudo y veloz en la mañana, llamé desde temprano y lo ando pescando aquí al hombre quien, a mi juicio, y que cualquiera me desmienta, es el que más sabe, o uno de los que más sabe, para no ser absolutista, del tema del embargo, de la ley para la libertad y la solidaridad democrática con Cuba, que fue firmada hace 30 años por el presidente Bill Clinton, y ustedes se saben la historia, y ese hombre se llama Nicolás Gutiérrez, el abogado Nicolás Gutiérrez, experto en política exterior. Lo conozco hace más de 20 y tantos años, y cada vez que se enreda la pita con algún tema de interpretación del embargo, pues levanto el teléfono y lo llamo. ¿Por qué razón? Porque ayer el régimen cubano, ya lo había anunciado, el nuevo Castro, Oscar Pérez Oliva Fraga Castro, digo yo siempre, que es a la sazón viceministro primero del gobierno de Cuba y ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, presentó o tiró la pelota del lado de acá un plan para que los cubanos del exilio, vivan donde vivan, vayan ahora, después de 67 años de expropiarlo, a Cuba, inviertan, sean dueños de empresas y etcétera. Y yo rápidamente me planteé, bueno, número uno, esto viola el embargo. ¿Por qué? Vamos a entrar en eso con Nicky Gutiérrez. Y número dos, incluso violan su propio sistema legal. Primero, en Cuba no hay un marco jurídico que permita hacer nada de esto, independientemente de que quieran, como dice la frase, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Y entonces, bueno, llamé a Nick y lo tengo aquí en la línea ya, listo para que nos dé explicación, porque también imprimí la ley o un resumen de la ley para la libertad y la solidaridad democrática con Cuba, los 4 títulos con sus respectivas secciones. Mi querido Nick, bienvenido a La Resistencia. Gracias, Miguel. Es un honor y un placer estar aquí contigo de nuevo. Nick, a ver, explícame esto. Los castristas, los cubanos, el aparato cubano, el régimen cubano, no sabe que esto que han ofrecido ayer viola el embargo, viola la ley de los Estados Unidos. Sí, ellos están desesperados, están al punto de quebrar, y hay que agradecer a la política de la administración del presidente Trump. No se sabe por qué ha tomado 67 años para que este gobierno de verdad lo no sabemos algo comercial, pero como están desesperados, están ofreciendo algo que la verdad su sistema no está preparado para aceptar. Primeramente, no hay protección jurídica alguna, no se garantizan los derechos ni las personas que viven ahí, ni personas que pueden venir de afuera a visitar o invertir. Además de esto, como tú bien dices, nosotros como ciudadanos americanos estamos sujetos al embargo. El embargo prohíbe toda transacción con entidades cubanas, salvo que caigan dentro de una categoría establecida de excepción. Por ejemplo, se pueden vender productos agrícolas o se obtenga una licencia específica para hacer un negocio, un tratado, una operación específica. No se puede ir a hacer negocio en Cuba ni invertir en Cuba sin un permiso o general o específico de la tesorería norteamericana. Además de eso,
la frase famosa en latín, caveat emptor, o sea, que buyer beware en inglés, que el comprador tenga cuidado, porque lo que quiere comprar puede ser algo diferente de lo que le van a tratar de vender, ¿verdad? Como hemos dicho, iríamos allá a nuestro riesgo, sin protección alguna y sin ninguna aseguración que vamos a tener mejor suerte que tuvimos la última vez que nos confiscaron a todos, a los americanos, a los cubanos de la isla, a los exiliados, a los europeos, a los canadienses, a todo el mundo. Entonces, todo esto está muy presente. Y como tú bien dijiste, la ley Helms-Burton, que ya increíblemente pasó hace 30 años, sabemos que el título 3 es las demandas que estuvieron suspendidas hasta que Trump las implementó en el 2019. Sabemos que el título 4 es la revocación de visas a empresarios de compañías que trafican. Sabemos que el título primero es lo que codificó el embargo, o sea, no permite que ningún presidente levante el embargo. Hasta ese punto, el embargo consistía de decisiones ejecutivas que podían ser cambiadas de un presidente al otro. Después que se codificó en el 96, hace falta mayorías en ambas cámaras del Congreso para poder cambiar o levantar la ley Helms-Burton. Dentro de esa codificación hay cierta flexibilidad que le queda a la tesorería. Por ejemplo, cuánto se permiten remesas, si se permiten los cruceros ir o no ir, algunas decisiones como esas. Pero el título 2, el cual ofrece reconocimiento diplomático pleno a un nuevo gobierno cubano y ofrece todo tipo de ayuda económica y asistencia financiera a un nuevo gobierno cubano, requiere y condiciona tal ayuda en que ese nuevo gobierno cubano cumpla con varios requisitos, caracterizándolos como un gobierno comprometido con la democracia. Tiene que, por ejemplo, convocar elecciones libres dentro de 18 meses, tiene que liberar a todos los presos políticos, tiene que permitir el derecho de asociar libremente, permitir protecciones laborales, tomar pasos significativos hacia la restitución o compensación para ciudadanos americanos, incluyendo cubanos americanos, que tuvieron sus propiedades confiscadas. O sea, crea como una hoja de ruta para que un nuevo gobierno cubano, si le interesa y el reconocimiento norteamericano, que es prescindible para cualquier nuevo cubano, tiene que cumplir con estos pasos. Y si no cumple con estos pasos, el gobierno americano está prohibido de reconocerlo y de ayudarlo y hacer negocio con él. Entonces, tendremos que ver cómo evoluciona este tema. Nos gusta que el secretario de Estado dijo que lo que anunciaron el Pérez Fraga ayer no es suficiente, va a requerir un nuevo liderazgo en Cuba, que nosotros pensamos que debe obviamente incluir el exilio cubano, junto con nuestros hermanos y hermanas en la isla, que al final de casi 7 décadas oscuras de represión están palpando la oportunidad y la posibilidad de poder tener algo que nunca han experimentado en toda su vida, que es libertad y democracia. Esperemos que esto venga pronto. No es sencillo que un cubano-americano, sea residente o sea ciudadano, mañana se le ocurre es que mira, los castristas me están vendiendo un hotel muy barato o una pizzería o lo que sea, me voy para allá, voy y pido una licencia al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio, me la dan y se acabó. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? No se lo van a dar, porque primeramente sería contrario a la política de esta administración, al aislamiento del liderazgo del régimen. Claro. y al el deseo expresado que tiene que haber un cambio en el liderazgo, que lo que se anunció ayer, que es esto mismo, no es suficiente. Y además, ¿qué nos va a ofrecer Pérez Fraga ya? Quizás nos ofrezca, como dijiste, gato por liebre, algo que le robaron a una compañía americana, a otro cubano,
o sea, no se va a crear esta situación. Ya el secretario de Estado ha dicho que lo que se anunció ayer, que es esto mismo de ir allá a invertir los exiliados, no es suficiente y no es consistente con la política de esta administración. Por lo tanto, no se va a obtener esa licencia del Tesoro americano. Y además, si fuéramos allá, ¿qué nos va a vender Pérez Fraga? ¿Cómo sabemos que no es algo que tiene un legítimo dueño a cual se lo confiscaron? Entre otras cosas, ¿y cómo sabemos que se va a respetar cualquier inversión que se haga? No lo han hecho ni con los canadienses, ni con los españoles, ni con sus amigos inversores, mucho menos lo van a hacer con nosotros. Tenemos que estar claros en eso. Claro. Oye, Nick, cuando tengas tiempo, pues te invito a que sé que hoy te saqué de varias reuniones, etcétera, pero que vengas aquí al estudio, porque hay muchos temas y esto es ahora sí, como decimos los periodistas, una noticia en desarrollo. Esto va a continuar. Estamos ante un momento inédito. De acuerdo. Inédito, es decir, quienes quieran meter las camisas de los procesos, camisas forzadas de los procesos de transiciones en Europa del Este o lo que pasó en Venezuela recientemente, el caso de Cuba es completamente novedoso y no solo para nosotros que lo analizamos, incluso para la administración. Y creo que la administración tiene un plan, señores. Ya yo tengo muy claro que tiene un plan. El cúmulo de declaraciones como va increciendo, estoy casi convencido de que hay un plan para salir de estos truhanes después de 67 años. Mi querido Nick. Así es. Dime. Así es. Lo han hecho estratégicamente de Venezuela, Irán, ahora Cuba. Yo confío que esto saldrá bien. Hay muchos obstáculos, pero es una oportunidad que nunca hemos tenido y hay que aprovecharla y empujar y seguir fiel a nuestros principios básicos. Mi querido Nick, te mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Noticia de última hora, un alto funcionario de inteligencia nombrado por el presidente Trump ha anunciado esta tarde y de una manera abrupta que abandona su cargo porque no está de acuerdo con la guerra en Irán. Joe Kant, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, dice que tras mucha reflexión ha decidido dimitir como director del Centro Nacional de Contraterrorismo ya mismo. Le voy a citar: no puedo con la conciencia tranquila apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos. La primera pregunta que le voy a hacer a mi próximo invitado, que es un hombre que sabe realmente del tema, porque es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos y un experto en seguridad internacional, el señor Manuel Supervielle, es esa. Señor Manuel Supervielle, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Camilo, un gusto en verlo otra vez. ¿Este señor tiene razón o no? ¿Realmente, como dice él, Irán no representaba una amenaza para Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que nada, obviamente yo no tengo la misma acceso a la información que tiene él, que ese es su trabajo principal, ¿no? De saber de estas cosas. Segundo, déjeme aclarar que él no dijo que Irán no representa una amenaza. Dijo que no representa una amenaza eminente. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. La Carta de las Naciones Unidas solamente permite ataque o guerra cuando es en autodefensa, cuando hay una amenaza eminente. Esa es la palabra clave. Yo no creo que haya ninguna duda que Irán es una amenaza, pero de que las agencias de inteligencia, y para estar claro, lo que él estaba como director es una fusión de todas las diferentes, vamos a decir, instrumentos, agencias de inteligencia, bien militares, civiles, como la CIA, como el FBI, etcétera. Yo he estado ahí en ese lugar y es impresionante. Tienes representantes de todas estas diferentes agencias y todo coordinan toda esa información para entonces tomar las medidas apropiadas para cualquier tipo de amenaza terrorista, bien sea dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Así que era un cargo muy importante y una agencia que es sumamente importante para la protección de los Estados Unidos. Señor Supervielle. Esa es la diferencia, que él dijo que no era eminente. Señor Supervielle, me hago el araquiris. El cable que yo estaba citando quitaba
el adjetivo de inminente, pero el cable de la agencia PET de Associated Press sí lo dice. Óigame, dígame una cosa. Irán advierte, y esto se esperaba de alguna manera, de ataques inminentes contra instalaciones industriales vinculadas a Estados Unidos. Estaba pidiendo que se evacuaran a los trabajadores. California dice que estaba lista para cualquier zarpazo de los fundamentalistas iraníes. Pero esto es algo que de alguna manera tenemos que esperar o estar preparados para eso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, sí, sin duda. Mira, primero que nada vamos a ver que las dos opciones aquí. Irán tiene la opción de atacar instalaciones que están vinculados con los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Muchos de estos obviamente están ahí mismo en el Medio Oriente, en los países de los Emiratos, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, etc. Esos están muy al alcance relativamente fácil de los cohetes, misiles y drones de Irán. Por otra parte, sin duda, ya después de 47 años de hostilidad entre Estados Unidos y Irán, que Irán tiene, vamos a decir, células de terroristas, de esos que son inactivos, pero que están en los Estados Unidos, y que en cualquier momento de alguna crisis donde ya el régimen de Irán se siente que está en las últimas, puede activar esas células para tomar acciones espectacular, algún tipo de ataque espectacular. Y en Estados Unidos, como es relativamente fácil conseguir armas y las partes necesarias para crear bombas, eso se tiene que tomar con mucha seriedad. Yo no sé a qué se refiere Irán, pero me imagino que principalmente yo creo que se estaba refiriendo más a las instalaciones industriales de los Estados Unidos en el Medio Oriente, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchos, pero muchos iraníes que están como trabajadores en todos los países del Medio Oriente. Así que es como si le estaba advirtiendo a ellos que se fueran de esos lugares. No sé. Pero oiga, don Manuel, ¿es cierto que esos grupos que aparentemente están dormidos o muertos, como le llaman ustedes, pueden estar inactivos durante 10, 15 años en Estados Unidos y de pronto se activan y empiezan a acabar? Yo creo que hasta más tiempo que eso. ¿Ah, sí? Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, tenían ese tipo de células en Estados Unidos, pero muchas, ¿no? Después, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética también tenía sus agentes así durmiendo dentro de los Estados Unidos por décadas. Y también Cuba tiene células en Estados Unidos. Y muchos otros países que son, vamos a decir, enemigos. Los chinos probablemente son los que más tienen y están involucrados en estudios en las universidades, en research, en todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica en California, etc. Así que eso no es nada diferente, y Estados Unidos también tiene sus agentes en otros lugares. Claro, claro. Así que eso es parte del juego internacional. Lo que quiero decir es que yo creo que eso es como la última carta que Irán tiene para jugar si ya se ve en una situación muy desesperada, porque no los va a querer utilizar antes de eso y desperdiciarlos, vamos a decir, si no es necesario. Oiga, ¿usted ve de alguna manera indicios, atisbos de una posible salida diplomática de esta guerra y que termine cuanto antes? Eso es muy buena pregunta. Mira, por ahora, obviamente, la relación entre Estados Unidos e Irán lo dudo por el momento. Eso no es decir que en el futuro no venga que se presente esa oportunidad, pero sí quisiera mencionar que, como ya sabemos, la India, que depende mucho del petróleo de Irán, ha negociado acuerdos, no así un acuerdo tipo de completo, pero bote o barco por barco han negociado para que Irán deje que pasen esos barcos llenos de petróleo hacia la India. Los detalles del acuerdo no se han hecho público, pero sí se sabe y sí han admitido que hay en esos acuerdos entre la India y Irán. También China, que también depende enormemente sobre el petróleo y que considera a Irán como medio, no voy a decir aliado, pero vamos a decir que están alineados en ciertas estrategias global. Yo no me extrañaría que ellos también lleguen a algún tipo de acuerdo con Irán
para que permiten a que los barcos que van a ir a China se puedan pasar sin problemas, sin ser atacados. Y también, mira, esto no es público, pero esencialmente me llama la atención de que todos los países en el Medio Oriente, el que menos ha atacado Irán ha sido Arabia Saudí. Eso me hace pensar que hay algún tipo ahí de acuerdo, vamos a decir, que no es público entre ellos, por alguna razón, la cual no sé. Así que sí, hay oportunidades, pero no creo que así un acuerdo negociado a largo plazo, etcétera. Yo creo que va a ser pedazo por pedazo, pieza por pieza, y poco a poco se va, vamos a decir, calmando un poco la situación. ¿Ha ideado escribir usted sus memorias? Porque si suelta prenda, habría mucho que contar ahí, ¿eh? Bueno, sí, mira, el ejército americano me hizo un oral history, donde me hicieron una entrevista por 3 días precisamente sobre estos temas que he vivido, y algún día se publicó, pero vamos a decir, no está de una forma así que sería muy interesante. Bueno, mire, don Manuel, cuando usted esté dispuesto a soltar prenda, llámenos y vamos a grabar todo lo que usted quiera decir, porque a mí me fascina el tema, y sobre todo, y ya lo digo en plan serio, hablando con usted, de alguna manera intento celebrar y homenajear a toda la gente que, como usted, han jurado respetar la Constitución de este país y defender este país, más allá de los partidos políticos. De verdad, de corazón, se lo digo. Bueno, así es, y agradezco sus palabras, y la verdad es que eso es, si uno cree en eso y uno está dispuesto a luchar por eso, entonces lo demás es ruido que distrae. Es verdad. El enfoque tiene que ser en la Constitución. Es verdad. Don Manuel, un abrazo grande y que Dios le bendiga. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.